Mateo 6, vamos a leer en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Padre, bendícenos con tu palabra, con el poder de tu Espíritu, que tu palabra haga lo que las letras no pueden hacer. Oh Dios, haz que la palabra obre con poder en nuestros corazones, en nuestras vidas. Santifícanos y límpianos y purifícanos, y tu nombre sea glorificado con los resultados. Por Cristo te lo pedimos. La última vez que vimos aquí en el Sermón del Monte, ¿cuándo fue? Ya tiene como un mes más, ¿no? Vimos el tema de cuando demos limosna, cómo debemos actuar, ¿se acuerdan? Los cristianos debemos actuar entendiendo que Dios nos observa, Dios nos ve. A los inconversos eso les molesta, les inquieta, les incomoda, pero a nosotros nos da gusto saber que Dios nos ve. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Si damos una ofrenda, ¿por qué la damos? Está bien darla, pero ¿por qué la damos? Debemos contestarnos esa pregunta. Cristo presupone que los creyentes daremos una ofrenda. Pero también, según nuestro texto de hoy, presupone que los creyentes oraríamos. No podemos vivir sin orar los creyentes. Es una necesidad, no solamente es una orden, es una necesidad. Pero no vayan ustedes a pensar que todos los que oran son creyentes. Porque dice aquí Cristo, cuando ores no seas como los hipócritas. Quiere decir que los hipócritas también oran. Entonces, existe el peligro de que los creyentes seamos a veces como los hipócritas. ¿Qué hacen? ¿Por qué los hipócritas oran? Porque quieren sentir que están cumpliendo con un deber. No les importa realmente si Dios existe, si Dios escucha. Tal vez en el fondo piensen que Dios está sordo, pero ellos piensan que al orar están haciendo algo que les beneficia a ellos. No quieren agradar a Dios, quieren agradarse a sí mismos o agradar a la gente. Entonces podemos caer en la trampa de los hipócritas. Si ustedes ven a una persona que se pone a orar, pues es bonito, ¿no? Verla. Pero ¿por qué está orando? Existe el peligro de que los creyentes seamos atrapados por el orgullo. Vean ustedes hasta qué punto el pecado ha obrado en los hombres. ¿Cómo es posible que si vamos a orar, ahí haya un peligro diabólico? Pero lo hay. Muchos piensan que un alcohólico tirado en la calle es una muestra de lo que el pecado es, y lo es. Pero vean ustedes cómo obra el pecado en una persona que lo induce a doblar sus rodillas y ponerse a orar. O sea, una persona que trata de agradarse a sí mismo al orar, no está tratando de agradar a Dios. Está tratando de agradar a los hombres o a sí mismo. Se supone que si vamos a orar, estamos adorando a Dios. Pero es posible que al orar estemos adorándonos a nosotros mismos. Ese es el peligro exactamente de la hipocresía. El pecado aún mora en el creyente. Aunque ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de todos modos hay pecado en nosotros. Dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues queriendo orar, el mal está en nosotros.
Los deberes religiosos, los deberes cristianos, nos acercan a Dios, pero hay oposición. ¿Qué es lo que más nos acerca a Dios? La oración. Cuando ustedes quieran orar, el diablo les va a meter ideas. Va a poner obstáculos. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, cuando ustedes traten de orar, el diablo les va a meter en la cabeza: tú no puedes orar porque eres un hipócrita. Satanás sabe que hay pecado en los creyentes. Cuando ustedes se pongan a orar, tal vez venga a su mente algún pecado que cometieron en el pasado. Y pueden pensar: soy un hipócrita. No puedo orar. Dios no me va a escuchar. Quiero acercarme a Dios, pero ¿con qué cara me acerco a Él? ¿Saben qué hace Satanás? Minimiza el pecado antes de cometerlo. Todos pecan, porque tú no. Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo que lo hagas tú? Y ya después que hemos cometido el pecado, entonces dice: Dios no te va a perdonar. Dios es muy santo. Y lo que tú has hecho, ni creas que Dios te va a perdonar. Cuando nos disponemos a orar, Satanás puede decirnos que no tenemos el deseo de orar. ¿Para qué oras si ni ganas tienes? Vean, hay ocasiones que no tenemos ganas de orar. No me van ustedes a decir que siempre tienen ustedes muchas ganas. Hay veces que no tenemos. Pero entonces, si no tenemos ganas de orar, ¿qué debemos hacer? Vean, Dios nos ordena orar. Es una orden. Entonces, si estamos cumpliendo con nuestro deber, no somos hipócritas. Lo que queremos es obedecer a Dios. Si ustedes van a trabajar sin ganas, no tienen ganas de ir a trabajar, ¿entonces son hipócritas? No. Ustedes van a trabajar porque tienen que ir a trabajar. Entonces oramos porque tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, somos desobedientes. Estamos actuando como no cristianos. ¿Qué es peor? ¿Ser un hipócrita o no ser un cristiano? Bueno, en un sentido viene siendo lo mismo. Pero un cristiano a veces puede actuar como un hipócrita, pero un cristiano no puede ser un hipócrita. Si una persona es un hipócrita, entonces no es cristiano. Los inconversos no oran. Hay personas que van a la iglesia y llevan su veladora y se ponen a rezar el rosario. Dios no los escucha. ¿Qué te ganas con rezar el rosario? ¿Cuánto tarda una persona rezando el rosario? ¿Una media hora? Tú podrás pensar: en esa media hora puedo haber lavado los trastes. Mejor hubiera lavado los trastes en lugar de estar perdiendo el tiempo rezando el rosario. ¿Qué te ganaste rezando el rosario? Efectivamente no ganaste nada. Pero cuando una persona ora y le abre su corazón a Dios, esa persona está ganando algo. Cuando una persona ora, lo hace en obediencia a Dios. Pero no solamente es una señal de obediencia. Nosotros tenemos la necesidad de hacerlo. Es como cuando respiramos. Respiramos porque tenemos la necesidad de hacerlo. Además, otra cosa, la oración es un privilegio. Solamente los cristianos verdaderos pueden orar. Los cristianos verdaderos son guiados por el Espíritu Santo en la oración. Los que no tienen el Espíritu Santo no pueden ser guiados. No pueden orar. Entonces, si oramos sin ganas, eso no nos convierte en hipócritas. Si no oramos, somos desobedientes. Vamos a suponer, por ejemplo, que hoy en la mañana no tenían ustedes ganas de venir aquí, al culto. No tenían ganas, pero vinieron. Entonces, como vinieron, ¿son ustedes unos hipócritas? Dicen algunos: yo no voy a misa nada más cuando tengo ganas. Dice: yo no soy hipócrita. Yo voy al culto cuando tengo ganas. Entonces, si vas al culto, si vas a misa sin tener ganas, ¿eres un hipócrita? Tal vez yendo o no yendo, de todos modos seas un hipócrita. El asunto es que te confrontes a ti mismo delante de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Una persona que viene al culto, ¿qué le mueve a hacerlo? Si ustedes están aquí, ¿por qué vinieron? Nosotros estamos aquí, los creyentes, porque es una orden que Dios nos ha dado. Aquí nuestros sentimientos no cuentan para nada. Debemos obedecer a Dios. Vean un texto en Proverbios, en el capítulo 22.
Proverbios 22:13. Dice el perezoso: el león está afuera, será muerto en la calle. ¿Por qué el perezoso no sale a la calle? Porque tiene miedo. Dice, el león está afuera. Y un perezoso, en sentido espiritual, tiene miedo de caer en la hipocresía y no hace nada. Pero en lugar de luchar con el temor, abandona su deber. Hermanos, no debemos abandonar nuestros deberes. Si no tenemos ganas de orar, de todos modos tenemos que hacerlo. Si no tienen ustedes ganas de leer la Biblia, de todos modos tienen que hacerlo. Es más, si ustedes tienen temor de parecer hipócritas, entonces ese es un buen motivo para que demuestren que son sinceros. Ustedes le dicen a un niño: hijo, ¿podrías ir aquí a la esquina y comprar unas tortillas? ¿Y qué pasaría si el niño les contestara: mira mamá, la mera verdad no tengo ganas de ir por las tortillas, yo prefiero seguir viendo mi celular, pero pues eres mi mamá, dame el dinero, voy por las tortillas? ¿Cuál problema hay? Ninguno. Vas de mala gana, no importa, tú ve por las tortillas, yo te estoy mandando. Un obrero va a trabajar, pero no tiene ganas. Y llega a la empresa y lo ve el patrón que llega como de mala gana. Y le dice: oye, a ver, ven. A ver, dime, contéstame una pregunta. ¿Por qué viniste a trabajar? Y este hombre le contesta: mire, jefe, yo vengo a trabajar porque necesito el trabajo. Tengo hijos que mantener, tengo que trabajar. Además, usted es un buen patrón. ¿Se va a enojar el patrón si ustedes le contestan eso? No. El asunto es que llegues a trabajar. Si llegas de malas o de buenas, eso no es tan importante. El asunto es que vayas. Todos podemos caer en el pecado de la hipocresía. Cualquier creyente. Está más seguro el que tiene temor de caer en la hipocresía que el que no tiene ese temor. ¿Saben a qué le tiene miedo el diablo? No a nuestra sinceridad. Perdón, no le tiene miedo a nuestra hipocresía, le tiene miedo a nuestra sinceridad. Imagínense ustedes que un hipócrita se pone a orar. ¿Saben qué es el diablo? Lo felicita. Ah, tú eres bueno, porque tú estás orando. Y luego termina de orar y dice: qué bonito oraste. Y se levanta diciendo: ay, qué bonito oré. De seguro que Dios me escuchó. El diablo te está felicitando, pero Dios no. Dios ni siquiera te escuchó. Hay personas que sienten que han cometido un pecado que no puede ser perdonado. Y se sienten mal. Y dicen estas personas: mi pecado es tan grande que no hay perdón para mí. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Dios perdona todos los pecados. Es increíble. Nosotros no perdonaríamos fácilmente una ofensa que nos hicieran. Nosotros a veces somos medio rencorosos, pero Dios no es así. Una persona puede haber cometido un crimen y si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. En el cielo, lo hemos dicho muchas veces, hay prostitutas, hay asesinos, hay ladrones que se arrepintieron y que Dios los perdonó. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, aunque no seas un asesino, aunque no seas un criminal, de todos modos Dios no te perdona. ¿Por qué? Porque no le pides perdón. ¿Se acuerdan del fariseo aquel? Él creía que era bueno y decía: yo no soy como los demás, yo soy bueno. Yo voy al culto, voy a la reunión, yo leo mi Biblia, hago mis oraciones, doy una ofrenda, doy un diezmo. ¿Y qué dijo Cristo de él? Que era peor que los demás. Él pensaba que era bueno, pero era un hipócrita. Si ustedes se ponen a orar y sienten cierto temor, ¿quién pone ese temor? ¿Saben quién? Es Dios el que pone ese temor. ¿Para qué? Para que vigilemos nuestras motivaciones. Cuando ustedes se pongan a orar, pregúntense: ¿por qué voy a orar? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? No debemos nunca conformarnos con el hecho de que estamos cumpliendo con nuestro deber.
Un hipócrita cree que cumplió con su deber y se siente bien. Porque dice, bueno, se supone que todos los cristianos oran. Entonces, como yo estoy orando, pues entonces yo soy cristiano. No. El hecho de que tú ores no significa que tú seas un cristiano. Te pones a orar, luego te levantas y maltratas a tu esposa, le faltas al respeto a tu marido. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de cristiana eres? El Espíritu Santo pone temor en nosotros. ¿Saben para qué? No para que descuidemos nuestra responsabilidad, sino para que analicemos lo que hay en nuestro corazón. Estoy negando a Cristo. Debemos atacar todas las cosas que se opongan al hecho de que tenemos que orar. La carne se niega, el diablo no quiere. Las circunstancias a lo mejor no parecen ser tan favorables, pero tenemos que orar. Cuando no tengamos ganas de orar, se los he comentado en alguna ocasión, es cuando más tenemos que orar. Satanás también tratará de decirnos que no tenemos el don de la oración, pero no existe ese don. Todos los creyentes tenemos que orar. Pero alguno puede pensar, yo he escuchado orar a un hermano y he escuchado orar a otro, y dicen palabras muy bonitas, pero yo no tengo esas palabras. Pues mejor no voy a orar. Hay personas que no saben expresar lo que sienten. Hay personas que casi no participan en una conversación. Oigan que los demás están hablando y ellos no participan. ¿Por qué? Porque no saben decir lo que sienten. Tienen pocas palabras. Dice, para no regarla, pues mejor me quedo callado. Entonces es posible que una persona diga, pues ¿para qué oro? Como no tengo palabras bonitas, entonces Dios no me va a escuchar. Hermanos, Dios no se fija en nuestras palabras bonitas. Dios ve nuestro corazón. Pero el diablo te va a decir, si pudieras orar como el hermano fulano, como el hermano sultano. Deja que otros oren. Deja que otros lo hagan. Tú dedícate a lo tuyo, a lo que tú sabes hacer. ¿Qué tenemos que hacer en un caso así? Lo que tenemos que hacer es no dejar de orar. El diablo, eso es exactamente lo que quiere. ¿Se acuerdan que Dios desechó a Saúl y le reveló quién ocuparía el trono en su lugar? ¿Se acuerdan que Dios desechó a Saúl? Le dijo Dios a Samuel, ve a la casa de Isaí, y porque de sus hijos voy a levantar al sucesor de Saúl. Entonces llega Samuel a la casa de Saúl y le dice, manda a llamar a tus hijos, dice, quiero verlos. Entonces mandó llamar al primero, que se llamaba Eliab, que era alto y esbelto y simpático, y lo vio David y dice, de seguro es este, el elegido de Jehová. ¿Pero qué le dijo Dios? Dice, no es este. Está muy alto y está muy simpático. Dice, pero yo veo lo que tiene el corazón. Dios no se fija en tu estatura. Dios no se fija si eres simpático. Dios ve nuestro corazón. Y podemos cometer el mismo error de Samuel. Samuel se dejó llevar por las apariencias. Cuando nosotros nos ponemos a orar, Dios sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón. Podemos engañar a nuestra pareja, a nuestros hijos, podemos engañar a los hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios nunca. Dios no se fija en nuestras palabras cuando estamos orando. Si ustedes tienen facilidad de expresión, facilidad de palabra, pues qué bueno. Pero lo más importante es que nuestro corazón sea sincero. Es mejor tener un lenguaje defectuoso, vean lo que les voy a decir, es mejor tener un lenguaje defectuoso que un corazón podrido. ¿Qué es mejor? ¿Tener un cuerpo sano, vestido con ropa barata? ¿O tener un cuerpo enfermo, vestido con ropa lujosa? ¿Qué es mejor? Un predicador a lo mejor habla muy bonito. ¿Pero de qué serviría hablar muy bonito si tenemos el corazón podrido?
hubo famosos predicadores que tenían mucha facilidad de palabra, pero que negaban a Cristo, negaban la salvación por gracia, negaban el señorío de Cristo para la salvación. Entonces, ¿de qué servía que hablaran tan bonito? Otra cosa, Dios no acepta nuestras oraciones por nuestras palabras bonitas, pero tampoco las acepta por nuestra sinceridad. O sea, nuestras oraciones no son aceptadas porque nosotros seamos sinceros. ¿Saben por qué las acepta? Por Cristo. Vean lo que dice Santiago, capítulo 5. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Porque proviene de un corazón justificado. Dice, eficaz del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la obra de Cristo. ¿Somos justificados porque somos buenos? No. Somos justificados por lo que Cristo hizo. ¿Qué es ser justificados? Ser declarados justos. Entonces Cristo ve nuestro corazón, lo que Él ha hecho en nuestro corazón, y dice que somos justos. Entonces somos justificados. Entonces nuestra oración es aceptada porque Cristo nos ha justificado. No porque nosotros seamos justos en nosotros mismos. Nadie es justo en sí mismo. Todos somos pecadores. Todos fallamos de una manera o de otra. Entonces, ¿somos justificados porque oramos? No, no puede ser. Una persona puede estar orando 3 horas de rodillas y levantarse y no ser justificado. Vean el Salmo 34. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Ya lo vimos. Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ven, Dios está atento a lo que le decimos. Y vean el 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Apréndanse este versículo de memoria. Cuando ustedes estén angustiados, acuérdense de esto. Señor, tú prometiste que escucharme. Escúchame. Entonces, somos escuchados a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestras oraciones son escuchadas, escúchenme, no por lo que somos nosotros. Porque si Dios nos escuchara por lo que nosotros somos, Él nunca nos escucharía. Si ustedes quieren ir a visitar a Peña Nieto, les van a abrir la puerta y decir, sí, pásate. No, tienes que anotarte y tienes que pedir una audiencia y tienes que esperar turno y quién sabe cuándo entres. Necesitas a alguien que te meta el hombro. Si vamos a dirigirnos al Padre, ¿quién nos mete el hombro? Es Cristo. Cristo es el que nos abre la puerta. Vean 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, los hombres menosprecian a Cristo, pero para Dios Cristo es lo máximo, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, se refiere a los creyentes,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean, sacrificios espirituales, y la oración es un sacrificio espiritual. Dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra oración es aceptada por Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo el dar una ofrenda. Ustedes ganaron poco dinero, no pueden dar 50 pesos de ofrenda, nomás pueden dar 5. Dios no se fija en los 5 pesos, Dios se fija en tu corazón. Y lo mismo sucede con el ayuno. Todos nuestros sacrificios espirituales son aceptados por Jesucristo. Vamos a suponer que ustedes vienen al culto y se distraen. Yo en una ocasión escuché que Jim Jones, aquel falso profeta que estaba en Guyana, si veía que uno de los miembros de la iglesia que estaba ahí escuchando la predicación se quedaba dormido, había unos sugieres que lo localizaban y lo agarraban y lo levantaban y lo obligaban a pedir perdón delante de todos. Perdónenme, ya no me vuelvo a dormir. Imagínense que hiciéramos eso nosotros. ¡Qué horror! Vamos a suponer que ustedes se quedan dormidos, pero pues están cansados, están desvelados, su hijo estaba enfermo, no los dejó dormir. Entonces, ¿Dios se va a enojar porque ustedes se quedaron dormidos? O vamos a suponer que se distraen, no presten atención porque están pensando en un problema que tienen por allá. Una distracción le puede suceder a cualquiera, ¿no? Bueno, pues nuestros sacrificios son imperfectos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero la sangre de Cristo los purifica. La sangre de Cristo hace que lo que hacemos sea aceptable a Dios. Si no fuera por la sangre preciosa de Cristo, ningún sacrificio sería aceptado por Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero. ¿Ustedes hacen el bien que quieren? Quisiéramos ser perfectos, quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón, pero pues no podemos hacerlo. No podemos hacerlo ahora. Pero un día lo vamos a hacer cuando estemos en el cielo. En el cielo vamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a amar a nuestros hermanos. Ya no habrá discordias, ni pleitos, ni celos, ni chismes, ni rencores. En el cielo nos amaremos de una manera perfecta. Pero aquí no podemos. Pero los creyentes tenemos el deseo de hacer el bien. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Porque hemos sido regenerados. Porque tenemos un corazón nuevo. Cuando ustedes se pongan a orar, que nunca se les olvide que Cristo es su sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo intercede por nosotros. Somos escuchados por eso, porque Él intercede por nosotros. Podemos entrar al lugar santísimo gracias a Cristo, por los méritos de Él y no por los nuestros. Cuantas veces queramos entrar al trono de la gracia, podemos entrar. Yo les decía en el caso de Peña Nieto. Si ustedes logran entrar hoy y quieren volver a entrar a verlo, pues tendrán que hacer cola. Pero para entrar a la presencia de Dios no tenemos que hacer cola. Si ustedes oran a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a esa hora Dios los escucha. Dios no duerme. Vean Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Teniendo libertad. ¿Y cómo es que tenemos esa libertad? Al final del 19 dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, la muerte de Cristo. Su sangre fue abierta, su carne fue abierta, su corazón fue traspasado.
Es como si el Padre estuviera dentro del corazón de Cristo. Entonces su carne es abierta y podemos entrar adentro. Qué tremendo es eso. Y dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, limpiados, santificados, apartándonos del pecado. ¿Con qué cara nos acercamos a Dios si andamos en malos pasos? Dios no nos escucha. Pero vean, podemos entrar cuantas veces queramos, pero cuando nos ponemos a orar, tal vez haya ciertos vicios que debamos combatir. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, para orar bien se aprende. O sea, no es algo que aprendemos de un día para otro. Un recién convertido ya puede orar, pero tal vez sus oraciones sean muy defectuosas. Pero ese creyente va a aprender poco a poco. Hay una parte donde los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿A poco no sabían? Sí sabían. Lo que pasa es que querían aprender a orar como Cristo oraba. Hay personas que se ponen a orar y repiten mucho unas palabras, como una vez se los mencionaba, ¿no? Que dicen, Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué ando buscando trabajo, Señor? ¿Por qué no puedo, Señor? ¿Por qué dices tanto la palabra Señor? Ve al grano y dile las cosas tal y como son. Imagínense que un niñito le dijera a su papá, oye papá, ¿podrías papá darme 10 pesos papá? Porque quiero comprarme unas papas papá. Oye hijo, por favor, pídeme 10 pesos y ya no estés... ¿No? Otra cosa, debemos usar argumentos bíblicos cuando nos pongamos a orar. O sea, el que mejor ora es el que más conoce la palabra. Una persona que tiene buena memoria y que sabe lo que dice la Biblia, ora conforme a lo que está escrito. Entonces argumentamos bíblicamente. Es como si le habláramos a Dios en su propio idioma, ¿no? Los que conocen más a Dios son los que mejor oran. Los que entienden su naturaleza y su carácter. Debemos aprender a orar con palabras claras y sencillas, sabiendo lo que deseamos. A Dios no lo podemos engañar. Debemos abrirle nuestro corazón, decirle lo que sentimos. Pero eso tal vez lleve un poco de tiempo, porque tenemos muchas limitaciones. Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Pero no pongamos nuestros ojos en nuestras limitaciones. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Dios nos escucha por Cristo. Dios ve nuestro corazón. Dios sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos. Hay ocasiones en que nos acercamos a Él, nos ponemos a orar. Pero no podemos orar, sino que estamos meditando. Nos acordamos de lo que hizo Dios en el pasado, en la clase de Dios que tenemos, y nos asombramos. ¿Qué importa que no estemos orando? Estamos meditando nada más, pero eso es maravilloso. Nos asombramos de la clase de Dios que tenemos. Y Dios ve ese asombro. Hay niñitos pequeñitos que quieren mucho a su papá. El papá está viendo la televisión y llega el niñito y se sienta junto a él en el sofá, en el asiento. Y el niñito se recarga así en el hombro de su papá. Y el papá pues ve que su niñito se le acerca y se le recarga. Al papá le gusta eso. Ah, pues mi niñito se está recargando en mi hombro. Pues cuando meditamos es como si nos apoyáramos en el hombro de Dios. Y déjenme decirles otra trampa que usa Satanás para que no oremos. Tú vas a orar y el diablo te va a decir, este no es el momento apropiado, mejor no ores, después oras. Cuando no estés tan cansado, cuando no tengas problemas, pero ahorita no puedes orar. Pero Satanás es bien astuto. Satanás no nos pide mucho tiempo. Satanás no nos dice, si no oras hoy, puedes orar dentro de un año. No. Dice, si no puedes orar ahorita, al ratito. Nomás pide un ratito nada más.
Pero luego no oras cuando deberías de haber orado, y cuando quieres hacerlo descubres que no puedes. ¿Se acuerdan del libro de Cantares? El amado va a buscar a la tsunamita, pero la tsunamita no estaba disponible. Dice, yo ya estoy en la cama, ya me acosté, ¿cómo vienes a tocar a estas horas? Pero después se pone a pensar y dice, no hice mal, ese es mi amado, ¿por qué no le abrí la puerta? Entonces sale y abre la puerta y ya no está el amado. Pues así nos sucede a veces, que cuando queremos orar, Dios no nos escucha. Sentimos como si Dios estuviera enojado. Pero ¿es posible que Dios está enojado con nosotros? Escuchen, el problema nunca está en Dios. El problema siempre está en nosotros. Dice Santiago que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo quiere que oremos, quiere tener comunión con nosotros. Y si nosotros, si el Espíritu Santo quiere estar con nosotros y nosotros no queremos estar con Él, pues Él se pone triste. Satanás tal vez te diga, tienes este achaque, tienes esta dolencia, no puedes orar. Si te pones a orar te vas a lastimar. A Dios no le gusta eso, tú debes cuidar tu cuerpo, debes cuidar tu salud. Y si te pones a orar, pues te vas a enfermar más, a lo mejor. Pero mañana te vas a sentir mejor, vas a estar más descansado y entonces te pones a orar. Hermanos, nunca debemos olvidar que Cristo compró nuestras almas, sí, pero también nuestros cuerpos. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. No podemos matar a otra persona, pero tampoco debemos atentar con nuestras propias vidas. El que se suicida pues es peor que cometer un crimen. Entonces, si la oración afecta a nuestro organismo, ¿no oraremos? Hermanos, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, pero debemos tener mucho cuidado. No sea que nuestra indisposición nos impida acercarnos a Dios. Si estás enfermo o enferma, ¿es tan grave tu enfermedad de veras que no puedes orar? ¿O estás cansado porque llegaste noche? Estás cansado. Estás tan cansado que no puedes orar ni siquiera 5 minutos. Hay mujeres que están enfermas y hacen la comida. Puedes hacer la comida y no puedes orar. Además, es posible que una persona esté enferma porque Dios quiere que esté enferma. ¿Para qué? Para que vea su falta de oración. ¿Por qué? ¿Por qué estás enferma? ¿Por qué estás enfermo? Porque no oras. Y ahí está la persona buscando al médico, comprando el medicamento, pone su confianza en el médico y en el medicamento, pero no en Dios. Una persona que quiere orar, realmente, aún en su cama puede orar, acostado. Si un cristiano va a una fiesta, obviamente en la fiesta no puede orar. Pero si se enferma y va al hospital, en el hospital sí puede orar. Entonces dice Dios, ¿te gustaban las fiestas y no orabas? Bueno, pues ahora a ver si te enfermas, a ver si ahora sí te pones a orar. Pero vean, tenemos que entender que Dios es comprensivo. Si tú estás enfermo, pues Dios no va a estar esperando que te dediques 1 hora o 2 horas a orar, pues estás enfermo. Él nos conoce y se acuerda de que somos polvo. Pero escuchen, aún en nuestra peor condición podemos orar. Que nunca se nos olvide. El asunto es que queramos hacerlo. Y si ustedes quieren orar, pero de veras no pueden, bueno, pues Dios conoce tu corazón. Pero si nuestra carne se niega a orar, no pongamos el pretexto de nuestra enfermedad. Ahora, supongamos que ustedes no pueden orar porque están cansados. Pregúntense, ¿por qué estoy cansado? Vean, hay cansancio que no es legítimo. Por ejemplo, o por el mal uso del tiempo. Supongamos que ustedes estuvieron viendo la televisión 3 horas y ya les agarraron las 2 de la noche. ¿Van a orar a las 2 de la noche? ¿Cómo? Ya están cansados, pero ¿cómo estaban viendo la televisión? Si somos perezosos, si usamos mal el tiempo, ¿saben qué va a pasar?
que nuestro cuerpo se va a encargar como de un sopor pecaminoso. Vamos a querer orar y nos va a dar sueño. Te da sueño por tu pecado, en realidad no porque estés cansado. El cuerpo se acostumbra al esfuerzo o se acostumbra a la pereza. Hay personas que duermen demasiado. Estas personas que duermen demasiado, ¿son muy activas? No. Diríamos que deberían ser muy activas, pero no, son bien perezosas. Hay personas que duermen a toda hora. Ahí hay gato encerrado, ahí hay problemas. Hemos hablado de los que les da sueño cuando se ponen a leer la Biblia. ¡Qué coincidencia! ¿Saben por qué les da miedo? ¿Saben por qué les da sueño? Porque les da miedo leerla. Dicen, no, si me pongo a leer, Dios me va a hablar de mi pecado. Pues mejor me da sueño y ya no leo de mi pecado. Ah, pero como tengo la Biblia en la mano, es que Dios ve que tengo el deseo. No puedo, pero tengo el deseo, pues aquí tengo la Biblia. Vean Proverbios 21. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Quieres esto, quieres aquello, pero no quieres trabajar? Pues no. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres crecer en obediencia? Pero no lees y no oras, pues no se puede. El cuerpo se acostumbra a la falta de esfuerzo, o el cuerpo se acostumbra al esfuerzo. Vean, para que nosotros oramos necesitamos ser esforzados. Hay personas que les gusta lo fácil, lo cómodo, lo que no requiere esfuerzo. Hay perezosos que se cansan, ¿saben de qué? Dice, estoy bien cansado. ¿Y de qué estás cansado? Dices, pues de no hacer nada. ¿En serio? Un cristiano perezoso quiere crecer en fe, quiere ser un mejor cristiano, pero sus deseos no se cumplen. ¿Por qué? Porque es perezoso. El cansancio ilegítimo puede tener diferentes facetas. Por ejemplo, una persona que trabaja demasiado es un cansancio ilegítimo. ¿Por qué trabajas demasiado? Una persona que tiene 2 trabajos, que sale de las 6 de la mañana y llega a las 12 de la noche, ¿por qué tienes 2 trabajos? Si usas mal tu tiempo libre, es un cansancio ilegítimo. Si tienes un trabajo que te impide orar, que te impide cumplir con tus deberes para con Dios y para con tu familia, ese trabajo es ilegítimo. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar un trabajo que nos aleje de Él? No puede ser, ese trabajo es del diablo. Dios hizo que los días tuvieran 24 horas. Ay, es que no me alcanzan las 24 horas. Entonces Dios va a hacer que tenga 30 horas el día para que te alcance el tiempo. Hay mujeres que dedican 2 horas a estar platicando con sus hijos. Y luego quieren orar y no tienen tiempo. Ah, tuviste tiempo para platicar con tus hijos, te importan tus hijos, pero Dios no. Y si una persona ora y después de orar, digamos a las 10 de la noche, se pone a ver la tele y la ve hasta las 2 de la mañana, amanece todo cansado y desvelado porque pues, estuvo viendo toda la noche la televisión, ese cansancio no es de Dios. Debemos aprender a planificar nuestro tiempo. Hermanos, nada hay más importante que Dios. Los importantes no somos nosotros, es Él. Tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante. Bueno, hay cosas que tal vez de veras nos impidan orar. Por ejemplo, se cayó mi casa con el terremoto, pues ¿cómo vas a dormir? Se cayó tu casa. O a lo mejor el jefe te pidió que hicieras un trabajo especial después del horario normal y pues no pudiste llegar temprano a tu casa. Bueno, pues ni modo. A lo mejor tuviste visitas y se fueron a las 12 de la noche de la casa, pues ya no vas a poder orar bien porque pues ya es muy noche. O a lo mejor tu mamá está en el hospital enferma, pues no puedes orar como se debe. O tu niñito está muy enfermo y por cuidarlo pues tampoco puedes orar como se debe. Si no podemos orar como se debe, Dios lo sabe. Dios es comprensivo y compasivo. Otra cosa, no todos los días vamos a poder orar igual. A lo mejor hay veces que ustedes pueden orar 1 hora, hora y media, y a lo mejor otro día nada más media hora o 20 minutos.
El asunto es que le abramos a Dios nuestro corazón. Si ustedes van caminando por la calle, pueden orar en el metro, en el microbús, en el autobús. En el coche no se los recomiendo, porque si van manejando vayan a chocar. ¿Se acuerdan cómo Elías caminó por el desierto todo un día cuando andaba huyendo de Jezabel? Se echó debajo de un enebro, se quedó dormido. Lo regañó Dios porque se quedó dormido. Un ángel lo tocó, le preparó una torta, le dio una vasija de agua y Elías comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se volvió a quedar dormido. Y Dios no lo regañó. Dios es muy compasivo. En una ocasión Cristo les dijo a los discípulos, habían trabajado bien duro, les dijo, dice, vengan a un lugar aparte, dice, a descansar. No somos de fierro, tenemos que descansar. Pero siempre debemos estar dispuestos a luchar contra los obstáculos. Y si hay aquí alguno que nunca ha orado, lo invito a que lo haga. ¿Saben cómo? Si ustedes nunca han orado, díganle a Dios, Señor, yo nunca he orado. Ni sé quién eres tú. Pero yo te ruego que si tú existes, me enseñes a orar. Déjame ver mi pecado como tú lo ves. Perdóname, te he ofendido. Y si tú oras de esta manera, Dios te escuchará. Por muy graves que sean tus pecados, Dios te escuchará y te recibirá con los brazos abiertos. Pero si tú no quieres arrepentirte, no quieres dejar tu pecado, entonces aunque quieras orar, Dios no te va a escuchar. Terminamos con un versículo en el Salmo 73. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Quién dijo esto? El rey David. No miento, lo dijo Asaf. Pero vean lo que dice el salmista. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, si los millonarios se acercan al dinero, que se acerquen. Si los mujeriegos se acercan a las mujeres, que se acerquen. Si se acercan a sus lujos, a las comodidades, que hagan lo que quieran. Para mí el bien es acercarme a Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Tu familia? Lo más importante es Dios. Si Dios existe, si hay un juicio, si hay un cielo, si hay un infierno, lo más importante es Dios. Dedícale tiempo a Dios. Tienes que trabajar, trabaja. Tienes que ahorrar, ahorra. Pero dedícale tiempo a Dios. Porque si no, y un día de estos mueres, irás a la presencia de Dios y serás juzgado y olvídate. ¿Qué va a ser de ti? ¿Quién es el que no quiere que nos acerquemos a Dios? Es el diablo. Acércate a Dios. ¿Y sabes qué hará Dios? Cuando tú te acerques a Él, que Él se va a acercar a ti. Si tú dudas de la existencia de Dios, cuando tú des un paso hacia Él, sentirás que Él se acerca a ti. Y vas a llegar a estar tan seguro que Dios existe, que sentirás como si lo tocaras, como si lo palparas. Y entonces estarás bien seguro que Dios te escucha. Dios no está sordo, inténtalo, búscalo y verás. Porque si quieres buscar a Dios un día, cuando ya estés viejo, cuando ya sientas pasos, entonces querrás orar, querrás buscarle y no lo encontrarás. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado, mañana quién sabe. La puerta está abierta todavía, pero no va a estar abierta siempre. Dios tiene misericordia hoy, pero su misericordia no va a ser para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, te pedimos que la uses para tus propósitos eternos. Santifícanos a tu pueblo y salva a los que no son salvos, que puedan ver su pecado y condúcelos a dejarlo, a abandonarlo, a arrepentirse, a confiar en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.